Es un día muy especial, ya que estamos celebrando nuestro Día de la Independencia con una jornada muy cálida. Mientras venía para acá, el Parque Independencia estaba cubierto de gente disfrutando del clima. Así que ha sido un día muy lindo, muy especial, que se ha disfrutado. Y como decía Tony, recordamos a los grandes hombres que dieron su vida por la patria y que, bueno, hoy podemos recordarlos y reconocerlos también. Así que, bueno, bienvenidos. Qué privilegio es que estemos en este día, que si bien es un día no laborable de descanso, aunque algunos, Nelson me decía que tuvo que trabajar mediodía por lo menos, así que, bueno, algunos tuvieron que hacer sus labores en este día. Quiero compartir con ustedes un breve mensaje para que después tengamos nuestro tiempo de oración. Y he titulado una frase muy común para nosotros casi todos los tiempos. El título del mensaje se llama "Haz el bien sin mirar a quién". Un eslogan que siempre tenemos en nuestra boca. Y quiero invitarle a que abra conmigo un pasaje muy interesante que antecede a una parábola, que es la parábola del buen samaritano, pero vamos a trabajar solo el capítulo 10 de Lucas, los versículos 25 al 29 nada más. No vamos a entrar en la parábola porque el tiempo se nos iría y debemos dedicarle tiempo a la oración en esta tarde. Pero vamos a reflexionar por algunos momentos aquí en un tema controversial en su momento, en el momento que está planteándose la relación entre Jesús y el intérprete de la ley que lo hace, y qué aplicación o más o menos a qué nos lleva a nosotros en este tiempo. Así que bueno, si tiene Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante hasta el 29, la versión de las Américas dice de esta manera: cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba a Jesús le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Así que Dios nos bendiga con su palabra en esta tarde, y de allí surge este título, que es una frase, un eslogan que nosotros tenemos en nuestra sociedad: haz el bien sin mirar a quién. Como les decía, es un título común que generalmente lo reflejamos respecto a las personas que ayudan a otras personas, cualquiera sea su condición, no esperando nada a cambio, considerando que su ayuda es un servicio, una entrega desinteresada para ayudar a las personas. Ahora, en alguna manera la parábola que está asociada a estos primeros versículos tiene que ver con esa historia que Jesús le cuenta a este hombre conocedor de la ley respecto a lo que representaba el amar al prójimo. En este tiempo también se utiliza mucho este tipo de eslogan en nuestra sociedad cuando se hace algún tipo de ayuda generalizada o se levanta algún tipo de colecta. De hecho, hay una organización de nuestra denominación bautista muy conocida, justamente llamada El Buen Samaritano. Lo que pasa es que me traicionó el título en inglés, que es como se la conoce más socialmente. Y que ellos se dedican todo el tiempo a recolectar fondos, ayuda y ayudar a las personas. Ahora, en el tiempo en que Jesús relata este incidente, esta situación, este encuentro, hay allí una relación que tiene que ver como un contexto, que es la situación entre los judíos y los samaritanos. Para aquel tiempo la división entre ambos grupos de personas era muy notoria, muy fuerte, al punto tal de que hay un incidente
que se relata cuando Jesús se acerca a un pozo de agua, allí en Juan 4 recordarán, a pedirle agua a una mujer, y esta mujer era de origen samaritano, ¿no? Y la mujer le dice allí en Juan 4, en el versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es interesante que una versión más moderna, la última frase, no se tratan entre sí, dice que no se llevan bien, ¿no? Ahora, ¿a qué obedecía esto? Los judíos tenían en claro que los samaritanos eran una mezcla de judíos, por supuesto, con gentiles, y que en alguna manera no representaban a la estirpe, a la pureza, a la raza, y por lo tanto no eran bien considerados, ¿no? Una especie de mezcla allí de la cual siempre trajo sus dificultades en las relaciones. Ahora, ¿cuál es el tema central para nosotros acá en este pasaje bíblico que hemos abierto? El tema central de la parábola es que debemos amar a nuestro prójimo y que nuestro prójimo es esa persona cercana que necesita algún tipo de ayuda, algún auxilio, un socorro, ¿no? Una atención, independientemente de qué religión practique, de qué nación es, de qué raza, no tendría que eso tener ningún impedimento. Así que, dicho esto como contexto, voy a 2 puntos, nomás tengo rápido para esta tarde, en relación al tema. ¿Cómo lo contextualizamos en este tiempo? Podríamos decir que la frase de cuando hace la pregunta allí Jesús, nosotros la podríamos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nosotros podríamos preguntarnos de esta manera, ¿cómo me gano el cielo? ¿O cómo estoy seguro de que voy al cielo? Podríamos ensamblarlo de esa manera. Muchas personas consideran que por sus buenas acciones se han ganado el cielo. Algunos hacen grandes esfuerzos por ganarse el derecho de ir al cielo. Otros, después de que han hecho algo, la persona a la cual han hecho algún tipo de ayuda le dice, con lo que has hecho para mí te has ganado el cielo, ¿no? Son expresiones muy comunes de la sociedad donde nosotros estamos asociando de que alguna ayuda material que hagamos nos da como el derecho, como el beneficio de habernos ganado por lo menos alguna parte de ese cielo. La pregunta es si esto es tan así, ¿no es cierto? Ante la pregunta que se ha hecho hace algún tiempo acerca de la credibilidad en Dios, la pregunta era, ¿por qué crees que debería dejarte Dios entrar al cielo? Las respuestas son variadas. Algunos dijeron porque soy una buena persona, otros porque no hago mal a nadie, otros dice porque respeto las leyes, otro dijo porque ayudo a mucha gente, e incluso algunos se animó a decir porque yo siempre pago mis impuestos. Así que variada la interpretación de las razones de por qué uno tendría el acceso. Ahora veamos el contexto en que fue dada la parábola de Jesús. O sea, el intérprete de la ley aquí, para contextualizarlo con nosotros, sería un abogado, alguien conocedor de las leyes de nuestra sociedad en la cual nosotros vivimos. Si bien acá las leyes tenían que ver con las leyes bíblicas, con el conocimiento especialmente de la Torá, que era la cual se regían los judíos en ese tiempo. Entonces, la pregunta iba enfocada hacia ese lugar. Ahora, este conocedor de las leyes, del conocimiento de esos mandamientos, de esas leyes, de esos estatutos, entra en un diálogo con Jesús y donde comienza pregunta y repregunta, ¿no?, para resolver el dilema que había entre ellos. Ahora, déjenme notar lo siguiente. En el pasaje que hemos abierto es de Lucas. Se repite también en Mateo y también en Marcos. Ahora, Mateo y Lucas, o Lucas y Mateo, los dos entienden de que la pregunta era capciosa, o sea que la pregunta tenía una doble intención. Vieron que dice para probarlo a Jesús.
Ahora, Marcos no dice exactamente lo mismo. Es muy interesante ver el pasaje de Marcos, allí en Marcos 19, 16 al 17, dice: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? A lo cual Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno, por supuesto refiriéndose a Dios, que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, dice Jesús, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. O sea, va desglosando en alguna manera el dilema, o ya sea, según Mateos y Lucas, la pregunta no bien intencionada, capciosa para ganar a Jesús. Aquí Marcos da a entender de que el hombre en realidad tenía un sano interés por saber un poco más. No es central, pero es interesante notar de que los tres escritores tienen posiciones distintas con respecto al pasaje. Ahora, de igual manera, ya sea que hicieron para probarle o lo que fuere, la pregunta estaba planteada. Jesús recibió otras preguntas similares con respecto a esta serie de temas. Por ejemplo, allí en Marcos 22, 36, la pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el mismo tema. O sea, el primero y gran mandamiento de Dios, y el segundo en importancia, ¿qué es lo que repite este conocedor de la ley, este intérprete de la ley? Escriba, como dice en los textos más antiguos. Ahora, eso lo encontramos nosotros allí en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, y también asociado con Levíticos 19, 18. O sea, la expresión es muy clara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y también se repite o se anexa Levíticos 19, 18. O sea, el conocedor de las Escrituras, el experto que iba así a preguntar a Jesús, conocía muy bien las Escrituras. Ahora, Jesús le hace una contrapregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees allí? A mí me encanta los diálogos que Jesús interactúa con las personas en la Biblia. Nunca da la respuesta directamente. Dice: ¿y vos qué pensás? ¿No? Como buen argentino: che, ¿vos qué pensás? ¿No? O sea, dice: a ver, ya que me estás preguntando, ¿y cuál es tu interpretación de la cuestión? Porque no le estaba hablando cualquier persona, le estaba hablando un conocedor de las Escrituras. ¿Cómo es que hacía eso? ¿No? Entonces, evidentemente, la respuesta del intérprete de la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo que va anexado allí. O sea, conocía muy bien. La respuesta une los dos mandamientos, el primero y grande y el segundo que Jesús hace mención. Y la respuesta de Jesús es muy contundente: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Entonces es cuando Jesús relata la parábola del buen samaritano, que continúa en los versículos 30 hasta el 37, para darle la respuesta acerca de eso. No le da una frase que podría decírselo, sino va a una historia que siempre a él le gustaba contar, que eran cosas que tenían que ver con la vida cotidiana. Las parábolas eran algo que la gente entendía perfectamente bien. Por eso era la mejor manera de enseñar o de responder. Jesús lo hacía de esa manera. Esto de querer justificarse, aquí, por supuesto, aquí ya metiéndome más concretamente a la pregunta de quién es mi prójimo, que sería el tema central, por eso lo titulé Haz el bien sin mirar a quién, es referente, por supuesto, al hecho de que los judíos de ese tiempo, el prójimo para ellos era considerado otro judío. O sea, no entraba en otra consideración, ¿no? Ahora bien, ¿a dónde
pregúntese o me pregunté o preguntémonos, ¿a dónde me lleva este juego de preguntas y repreguntas? ¿Qué es lo que quiere lograr uno y qué es lo que quiere lograr el otro? Jesús la tenía clara, sabía lo que quería enseñarle concretamente y que quedara el registro como claro. Ahora, ya fuera que el hombre estaba tratando de captarlo o encontrarle en alguna falencia a Jesús o que realmente tenía un vivo interés, como dice Marcos, la pregunta iba adentro. Déjeme contextualizar esto de una manera muy interesante. Los judíos practicantes, o sea, los que eran verdaderamente conocedores de las Escrituras, llevaban unas cajitas anexadas así como ahora se usa muy modernamente estas cosas que se cuelgan en la mano, con unas cajitas que tenían lo que se conocía como las filacterias, ¿no? Que guardaban ciertos textos bíblicos. Yo no sé, acá vemos algunos mayorcitos. En mi casa había como unas cajitas de madera que adentro tenían versículos bíblicos, ¿no? Y cuando llegaba alguien le invitábamos a sacar una promesa bíblica, ¿no? Bueno, esto era algo más pequeño, pero que normalmente concentraba ciertos textos centrales. Por ejemplo, Éxodo 13, Deuteronomio 6 que hemos leído, ¿no? Y lo central tenía que ver con el pasaje, por supuesto, que ya hemos citado, pero que bien vale la pena volver a decirlo. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En alguna manera tenía que ver con aquel recordatorio de la salida de Egipto y de los mandamientos que Dios había establecido para conducirse en aquella tierra que Dios le estaba entregando al pueblo de Israel. O sea, estos mandamientos y estatutos tenían que ver con la convivencia. No dejo de lado que la pregunta que estamos manejando es, ¿cuál es mi prójimo? ¿No? O sea, no me voy de ahí, pero quería decirle cómo viene contextualizado. Entonces Jesús, en alguna manera, le diría al conocedor de las Escrituras, al escriba, al erudito, ¿lees lo que pones en tus filacterias? Si lees, encontrarás respuestas allí. Dice, por algo las llevas colgadas allí, ¿no? Dice, si las lees, ahí está la respuesta, no tienes ni que preguntarme, ¿no? Muy interesante. Entonces, y a esos pasajes el escriba añadió también Levíticos 19, 18, donde dice lo siguiente, escuche esto, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y escuche cómo termina el pasaje, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo soy el Señor. Déjeme traducir esto un poco para nosotros. Porque usted dice, bueno, muy interesante este intercambio de preguntas y respuestas entre el escriba y Jesús, pero ¿y qué tiene que ver con nosotros? Y yo diría que Jesús nos preguntaría hoy, ¿qué estás leyendo en tu Biblia? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Cómo lo estás aplicando? ¿Cómo estás viviendo la palabra? ¿No? O sea, cuando Jesús le dice, bueno, no estás mirando lo que tenés colgado allí, tu filacteria. Bueno, yo te pregunto hoy, a vos me pregunto hoy a mí, bueno, y de lo que estás leyendo, ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, lo que tenemos que hacer es entender de que todo lo que está en la Escritura tiene relación con nosotros en el tiempo actual, ¿no? Y por esa razón bien valía la pregunta. El pasaje manda al hombre a amar a su prójimo, esa es la centralidad, como a sí mismo, pero con pasión de la definición que él ya había dado. Dice, lo que me estás diciendo es correcto, bueno, quiero que le pongas pasión, como dirían los chicos de ahora, que le pongas onda y que realmente te pongas a hacer las cosas como tal. Los rabinos se preguntaban en aquel tiempo, ¿quién era el prójimo? Los más ortodoxos contestaban que el prójimo era otro judío. Algunos llegaban a decir
que era ilegal, escuche esto, ayudar a una mujer gentil en el momento del parto, porque eso sería como ayudar a que hubiera otro gentil más en el mundo. O sea, fíjese a dónde habían llegado en la postura de tan egocéntricamente, o sea, en quedarse encapsulado en lo suyo, de que soy yo y mi circunstancia y mi entorno, y alrededor no hay nadie. No se olvide que la pregunta central que estamos respondiendo es ¿quién es mi prójimo? Que fue lo que él preguntó. En alguna manera, aquella pregunta que le hice ahí en el punto 1 acerca de por qué Dios nos dejaría entrar al cielo, ¿no?, va respondiendo en alguna manera con esto. Era lo que pensaban los judíos. Creían que haciendo ciertas cosas ya cumplían con la tarea y la eternidad estaba ganada. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, ¿no? El problema era la disociación, o sea, la separación entre el amor a Dios y el amor al prójimo, a las personas. Ese era el conflicto que dividía la situación. Y si no, fíjese lo que dice allí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, la separación, ¿no? O sea, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no me interesa lo que le pase a ustedes. Bueno, evidentemente había algo que no estaba funcionando, ¿no? Por eso Jesús le dice, bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Hay algo que está pasando dentro tuyo por la lectura de los mandamientos que Dios ha dejado? Así que la pregunta del conocedor de la ley es normal, pero limitada a ciertas cosas que él consideraba que debían hacerse, además de aplicarla fríamente quien consideraba que era su prójimo. O sea, solo los míos, los que están a mi alrededor. Hoy Jesús nos dice, todas las personas son tu prójimo. Lo que enseña la parábola del buen samaritano, que no vamos a entrar por el tiempo, es a fijarnos más en nuestro prójimo que se encuentra a nuestro lado, el que está en la vereda de enfrente, el que camina con nosotros, el que anda a nuestro lado, el que va adelante, pero para todos, o sea, está dentro de ese contexto de lo que es nuestro prójimo. Cuando fijamos los ojos solo en nuestras necesidades, no vemos claramente a nuestro prójimo. Sin embargo, cuando lo miramos, apenas podemos seguir con nuestro camino diario viendo la necesidad que hay en nuestro alrededor. A lo que Jesús quería llevar a este hombre era considerar que era muy importante amar a Dios y que era la primera cosa que todo judío y que todo cristiano debía hacer, pero eso debía dar un resultado, eso debía dar una acción, eso debía llevarlo a una consideración, que por alguna razón, ya sea capciosa para ver si lo encontraba en una falla a Jesús o porque tenía una sana intención, no estaba entendiendo de que amar a Dios significaba amar al prójimo. Voy redondeando el tema en esta tarde. Santiago, el hermano de Jesús, dice algo muy fuerte en los capítulos 2, versículos 15 y 16, para redondear y entender este tema de quién es nuestro prójimo. Dice así en una versión más moderna, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni qué vestirse, y uno de ustedes les dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Dice Jesús. ¿No? Como respondiendo, ¿estás entendiendo quién es tu prójimo? ¿No? O sea, el amar a Dios tenía que ver con una acción y una reacción de ver la necesidad de nuestro entorno. O sea, Dios nos da, al conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, una nueva visión de las necesidades de este mundo.
La primera necesidad es que conozcan a Dios y que lo amen, por supuesto. Pero lo segundo también es responsabilidad de cubrir en la medida que esté a nuestro alcance de lo que tengamos en ayuda. Ahora, no cerrarnos o centrarnos de pensar de que solo algunos son merecedores y otros no, ¿no? Allí es donde fallamos y fracasamos. Permítame terminar en esta tarde con 4 respuestas que implicaría lo que Jesús en alguna manera nos dice en esta tarde. Haz el bien sin mirar a quién, el eslogan o el tema o el título que presentamos en esta tarde, debería ser nuestra reacción ante el amor de Dios. O sea, el amor de Dios fue derramado en nosotros, por lo tanto nosotros debiéramos amar a las personas con la misma intensidad y brindar la ayuda que podamos dar. 4 cosas, puntos finales para esta conclusión. Primero, debemos ayudar al necesitado, aunque éste se haya metido en problemas por su propia culpa o por imprudencia. Tal vez pudiera ser, no sabemos exactamente cuál era la circunstancia del buen samaritano que iba de camino, aparentemente estaba de viaje, estaba de trabajo, lo que fuera, pero evidentemente sufrió. Y todos recordarán cuál es la situación. Hay personas religiosas que pasan de largo, ¿no? Y ahí es donde Jesús los lleva a la consideración. La segunda cosa es, cualquier persona de cualquier condición, nación, raza o aún religión, cualquiera sea la que profese, que esté en necesidad, es mi prójimo. Vuelvo a decir, bueno, la primera cosa es que queremos que conozca a Dios para que llene todas sus necesidades, pero también las necesidades que pueda tener y que nosotros podamos brindar también están en consideración. Tercera cosa, la ayuda debe ser práctica y no limitarse a solo sentirlo mucho, ¿no? De alguna manera esta paráfrasis que hace de Santiago allí dice, no le podemos decir, cuídate mucho, abrigate bien, pero si no tiene para comer, dice, es posible que así llegaron a considerar los sacerdotes y el levita que pasaron de largo. O sea, tuvieron compasión, pero no hicieron absolutamente nada. Compadecernos de las necesidades de las personas, pero no hacer lo que esté a nuestro alcance, no demuestra todo nuestro amor a Dios, ni tampoco al prójimo. Cuarta y última cosa, lo que Jesús dijo al maestro de la ley, nos dice también a nosotros en esta época. Ve y haz tú lo mismo. Las enseñanzas de la palabra siempre son puntuales, claras, y Jesús en eso lo era siempre. Y no importa cuál haya sido la intención del hombre que hizo las preguntas, Jesús respondió como realmente necesitábamos saber que respondiera. Realmente conocimiento de las Escrituras nos tendría que llevar finalmente a considerar a todo aquel que está a nuestro alrededor. Y no importa cuál sea su color, su raza, su condición, estar dispuesto a tender la mano, porque esa es la enseñanza bíblica. Así que deseo que en esta tarde esta reflexión nos ayude también a considerar lo que Jesús nos enseña y lo llevemos también a la práctica. Queremos un tiempo interesante todavía para dedicarnos a la oración, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle gracias al Señor primeramente por la palabra. Padre Celestial, gracias nuevamente por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra en esta tarde y de poder aprender o rever, Señor, nuestra condición acerca de qué consideramos que son las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque esta pregunta hecha hace mucho tiempo atrás nos lleva hoy a considerarla nosotros y a preguntarnos, ¿quiénes son las personas que están a nuestro alrededor? Realmente, si te amamos a ti, tenemos que amarlo y tenemos que también ayudarlos y servirle. Padre, bendícenos ahora también al compartir este tiempo de oración por las necesidades de las personas y por la gratitud que tenemos por lo que has provisto para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús pedimos y damos gracias por esto. Amén y amén.